Spider. Bueno, muy buenas tardes desde Testing Baires, Buenos Aires. Rodrigo Mataros, de la empresa Gestión IT, nos va a estar contando acerca de cómo es el tratamiento que hace todo probador, todo tester con la base de datos, ¿sí? Tema que consideramos importante y va a ser una breve reseña, ¿sí? Ok, Rodrigo, todo tuyo. Bueno, hola, buenas tardes. Hoy voy a estar mostrando cómo es la búsqueda y armado de datos con SQL. El software que utilizamos en el banco es la S400, así que puede ser que las consultas de SQL Server pueden llegar a diferir un poco de lo que es en el AS. Si podés cambiar la pantalla. Ahí está. ¿Dónde vienen los datos? En el banco los datos vienen del ambiente de desarrollo y del ambiente de producción a los ambientes de desarrollo y testing, de una manera encriptada, para guardar toda la información. O sea, más que nada se encripta lo que es el nombre, localidades, dirección, todo lo que puede llegar a perjudicar a una persona para que el tester no lo vea o cualquiera que use esos ambientes. En producción sí se ve todo con normalidad. Es necesario traer la información del ambiente productivo, ya que el universo de propiedades de los clientes es demasiado extenso como para generar los datos desde cero. Suele pasar, por ejemplo, con una alta de tarjetas, que crear todos los datos con el SQL, con insert, delete, update, con todo, es mucho más complejo que por ahí traer una persona que cumpla con los requisitos que nosotros deseamos. Esos datos suelen ser bajados en bloque, o sea, necesitamos para tarjetas, vamos a bajar todas las tablas que sean de tarjetas, específicamente. Puede ser que algunas tablas se utilicen, pero queden fuera, y eso va a hacer que los datos lleguen a estar existentes, ¿no? Porque ya no suelen bajar todas las tablas. Los equipos que trabajan en bancos tienen que tener un backup de los datos, porque cualquiera los puede modificar. Ya me ha pasado que creando personas con SQL, una tarde antes de una prueba de usuario, los vuelvo a testear por las dudas para ver que los datos estén bien y los datos dejaron de existir. Así que siempre hay que tener un respaldo de todos los archivos que hagamos. Pasa, por favor. Bueno, este es un ejemplo de un requerimiento que es parametría de campañas tarjetas, que es más o menos las tablas que usé para mostrar acá los ejemplos. Tiene estos puntos. Permitir el ingreso de la parametría de las tarjetas de crédito para campañas, utilizando una nueva opción HG para paquetes con el número de campaña. La descripción se obtiene en la tabla de campañas, campana. Los workflows de alta de paquetes y alta de tarjetas toman la información para clientela general. Para plan sueldo se utiliza la parametría de plan sueldo. El sistema primero obtiene la parametría como lo hace actualmente y después busca los parámetros propios de la campaña y reemplaza lo que corresponde. Si no encuentra ningún registro, no permite avanzar. Acá el mensaje de error que es paquete XXX inválido para la campaña. En tarjeta, verifique si corresponde informar la campaña. Si el registro que encontró no tiene grupo de afinidad para esa marca de tarjeta, significa que esa marca no está habilitada en esa campaña y rechaza la tarjeta. No tiene modelo de liquidación. Se utiliza el modelo de liquidación que encontró antes de leer la campaña. En ese caso, sí se utiliza el GAP. En el workflow de paquetes se seleccionará la campaña a nivel de paquete y para cada tarjeta se indicará si corresponde a la campaña o no. De por sí, este ejemplo de requerimiento es bastante pobre. Faltan un montón de cosas que se tienen que sí o sí preguntar, ya que no es completo. Lo que está marcado con una línea es para mí lo que serían los datos más importantes. Saber, por ejemplo, lo de clientela general, que usa una parametría distinta a la de plan sueldo. Hay que saber que tenés que armar datos para la parte de clientela general y datos para la parte de plan sueldo, ya que no funcionan de la misma manera. Si no encuentra ningún registro de tarjeta, no permite avanzar. Sí. Y también se comenta acá que si no tiene GAF tampoco permite avanzar, pero si no tiene modelo de liquidación, va a utilizar el que tenía antes de la tarjeta. Eso habla más que nada porque un modelo de liquidación de una tarjeta para campañas es totalmente distinto a un modelo de liquidación de una tarjeta de clientela general. Así que si no encuentra el de campañas, utiliza el de clientela general o el de plan sueldo, en este caso. Bueno, pasa si querés. Primer ítem, definir qué es lo que se tiene que buscar.
Esto es más que nada por lo anterior, que para poner una consulta se necesita definir o entender qué es lo que se tiene que buscar. En este ejemplo, para el requerimiento que se mostré, se necesita buscar para el camino feliz una persona con las siguientes características. La primera y la principal es que exista en las tablas, tanto tabla de persona, de direcciones, todas las tablas básicas donde tiene que estar una persona, tiene que estar. Donde se muestra el sueldo, si es de plan sueldo, las tablas de plan sueldo, todo. Cuentas, que debe tener mínimo una cuenta de caja de ahorro y una cuenta corriente en pesos. En dólares es opcional, no es tan importante. Para este caso, para las pruebas que se tienen que hacer con este requerimiento, tiene que estar dentro de una campaña. Y aparte, ser de la clientela general, como se indica, o de plan sueldo, ya que, como decía antes, si no se encontró un modelo de liquidación, utiliza esas dos. El grupo de afinidad y el modelo de liquidación. Si nos basamos con el documento que mostré recién, van a faltar un montón de cosas. Va a haber datos que no van a estar, que lo vamos a tener que hablar sí o sí con el gestor del proyecto o el analista funcional, como se le diga a cada uno. Por ejemplo, yo por la experiencia que tuve, sé que acá faltaría que tenga aprobado el Gnosis y una opcional es que tenga una calificación global la persona. Serían otros requisitos que necesitarían para poder armar bien los datos. Pasa si querés. Bueno, en el AS se agregan bibliotecas para poder formar todo lo que sería la documentación, los datos, ver las tablas que apuntan. Las tablas que apuntan para tarjetas son totalmente distintas las tablas del home banking. No trae la misma información. Esto más que nada en desarrollo. En producción suelen estar más definidas y no hay tantas bibliotecas donde se repite la misma tabla. Por ejemplo, vamos a usar mi biblioteca personal del banco, que es wmatalogos acá. Pasa si querés. Bueno, acá, bibliotecas. ¿A qué denominamos nosotros bibliotecas en el banco? Para nosotros, la palabra biblioteca es el conjunto de tablas o programas que conforman una base de datos. Supongamos, como en el SQL Server tenemos la base de datos Author o Adventure, no sé qué más. Acá nosotros tenemos wmatalogos, Total Web, tenemos bibliotecas denominadas de esa manera. Cada biblioteca puede tener tantos archivos físicos como lógicos de las tablas y los programas. Utilizamos distintas bibliotecas debido a que cada producto del banco utiliza distintos canales. Como decía antes, no es lo mismo una consulta a una persona para lavado de dinero que para asignar una tarjeta. Pasa si querés. Bueno, tablas. Es importante saber dónde se tienen que impactar los cambios en la tabla, debido a que tanto el archivo físico como lógico puede tener definida la llave, la primary key y la foreign key. O sea, si vos intentás insertar un archivo en una de estas tablas, lo más probable es que si existe te va a indicar que o fue duplicado o directamente que no se puede sin indicarte cuál fue el problema. En el AS400 lo único que te nombra es el archivo fue duplicado. Por lo menos acá en el ambiente que utilizamos en el banco, no te explica cuál archivo fue duplicado, si ingresaste más de uno o si hiciste un update, vas a estar prácticamente, tenés que buscarlo de cero, de si ingresaste más de un archivo. Acá, por ejemplo, si se intenta insertar un registro ya existente en la tabla que tiene índices, se debe mostrar que el registro fue duplicado. Si la tabla no tiene índices, el registro queda pactado y duplicado. ¿Qué es eso? Puede ser que nosotros hagamos un backup de las tablas y justo el archivo lógico es el que tiene todos los índices. El físico, que es la tabla en sí, al no tener nada, podés duplicar archivos como vos quieras. Puede llegar a pasar, lo mejor es saber buscar qué tabla, cuál de los dos archivos tiene los índices para hacer el update o el insert e insertarlos desde ahí. Pasa si querés. Primary key y foreign key. La foreign key es la limitación referencial entre dos tablas. Identifica una columna o un grupo de columnas en una tabla que se refiere a un grupo o columnas de otra. O sea, puede ser que la primary key de una tabla, pongamos ejemplo la de personas, sea la foreign key de la tabla de relación entre personas y clientes. La combinación de país, tipo y número de documento, que es esencial para la tabla de personas,
para la tabla de relaciones entre persona y cuenta sea tu llave para buscar esos dos registros. La primary key es el campo o una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una tabla. Una clave primaria comprende de esta manera una columna o conjunto de columnas. No puede haber dos filas en una tabla que tengan la misma clave primaria. Como vengo diciendo, no se puede insertar o modificar un registro igual con esas llaves. Si por lo menos si es un grupo de columnas, si alguna de ellas cambia, el registro no se toma como igual, no importa si hay todas las primary keys se repiten. Pasa si querés. Tercer ítem, consultar en las tablas por el registro. Acá nosotros usamos dos tipos de consulta, pero solamente voy a hablar del SQL. La otra consulta en el banco es Word Query. Es un poco más sencilla que el SQL porque te trae todo armado de tal manera que lo puedas hacer de una manera ágil, pero por cada cosa distinta que hagas tenés que abrir una pantalla diferente. El SQL es directamente insertar una sentencia y va a hacer todo lo demás. Acá vemos que estoy buscando de la tabla personas, donde el documento en este caso puse XXX para no referenciar alguno que exista, ya que no iba a mostrar nada de los registros de la tabla. Acá, bueno, los campos del select indica que se va a seleccionar uno, varios o todo el registro de la columna. Depende obviamente si tiene un where o no. El asterisco puede ser tanto, bueno, un asterisco como se muestra acá, o un nombre de campo. Acá en el asterisco se está indicando que va a traer los campos, qué campos va a traer de la tabla. Para traer un campo en específico se puede cambiar el asterisco por el nombre o por varios. Si son mucho más campos se va a separar por una coma. El from es de dónde va a sacar ese registro. Acá, personas, es el nombre de la tabla. Si no llegara a existir en el listado de tablas que utilizamos anteriormente en la S400, lo que tenemos que indicar es la tabla donde va a estar la biblioteca donde va a estar esa tabla. En la S400 se utiliza, en este caso doble matalogos, se separa con una barra y se indica la tabla. El where. Acá es donde están las condiciones, es el dónde de la consulta. En este caso, por ejemplo, donde este campo, documento, sea igual a lo pedido. En este caso, la cantidad de X. Puede ser un número de documento, tanto un quill, quit o un DNI. Mientras que sea igual, va a traer registros. Pasa si querés. La otra pantalla, por favor. ¿Gustavo? Bueno, mientras en la otra pantalla voy a traer algunos comandos que se pueden utilizar con el where, que sería el mayor, el menor, el distinto, el in, que es para traer una lista de registro que quiero buscar. Por ejemplo, en documento, si usamos un in, puedo agregar más de un documento y me va a traer todos los registros que coincidan con esa búsqueda. Y el like. El like vendría a ser mientras contenga esto. Para el like, para utilizarlo, mejor dicho, se usan los porcentajes. Que el porcentaje, depende de dónde lo ingreses, va a indicar qué es lo que no te importa. Por ejemplo, acá el ejemplo estoy usando es el 406, que estoy diciendo, no me importa lo que hay adelante del 406, me importa que que este documento termine con 406. Bueno, acá se podría usar para buscar nombres, aparte de documentos que tengan esta condición, fechas, depende de cómo también estén puestas las fechas en tablas. Y aparte usamos las condiciones AND y OR. El AND se utiliza aparte para más de una condición, es indicar que para que traiga registros se tienen que cumplir tanto la primera condición, por ejemplo en este caso que el documento sea tal, como la segunda, que podría decir que mientras que todos los documentos sean quit. O el OR.
El OR significa para que para lo menos una de las dos condiciones o varias de las que se ingresen sean válidas. Puede suceder que a mí me importa traer un documento, por ejemplo, 35.406.186 o un 27.532.237. O sea, me importa que se traiga por lo menos uno de los dos. En el AND me importaría que se traigan los dos, pero en este caso utilizaría lo que es el IN para traer todos los registros de documentos. Lo que sería el mayor va a traer, se usa más que nada para números, para numeración, va a traer que sea mayor a tal, por ejemplo, mayor a 0, menor a 100, y que sea distinto, por ejemplo, el campo distinto de 0, por así decirlo, que me traiga todos los registros mientras que sean distintos de 0. Se utilizan más que nada para saldos, lo utilizo yo para buscar saldo de tablas o rubros, si me importa un rubro mayor de algún campo o algo. Pasa si querés. Las consultas. Para lograr una consulta en una tabla se puede hacer de dos maneras. Depende cuántas tablas se tienen que usar. Por ejemplo, se puede usar tanto el select normal, y si son más de una tabla se puede usar con un inner join, left join, right join. Más que nada nosotros usamos el inner, ya que es el simple. Un select normal es útil por si manejamos JAX, sabemos por anterioridad qué es el registro que vamos a buscar, por ejemplo, un documento, e ir buscando entre todas las tablas todo lo que coincida con ese documento. Conseguir la cuenta, que la cuenta se muestre si tiene caja de ahorro y todo eso. Un inner join te puede ser más útil si no sabes exacto el registro que vas a buscar, pero sabes algunas condiciones que te va a hacer que la búsqueda se achique. Por ejemplo, con los cajas de ahorro y cuentas corrientes, a mí me importa traer todas las personas que obtengan tanto una caja de ahorro y una cuenta corriente. Me interesa solamente el documento. En las tablas de caja de ahorro y cuenta corriente no existe el documento, solamente existen los números de cuenta. Eso va a hacer que pueda usar un inner join tanto de personas, con la tabla de relación entre personas y cuentas, y la tabla de cuentas corrientes solamente para traer las personas que obtengan una caja de ahorro y una cuenta corriente. Pasa si querés. Las ventajas y desventajas de un select normal. Le digo select normal ya que no utilizo un inner join, sino que es un select from de tal tabla mientras se utilicen tales datos, mientras el dónde. También voy a aclarar que se puede agregar tanto un order by y un group by, pero para lo que utilizamos nosotros no es tan esencial a la hora de armar un dato, ya que nosotros solemos minimizar la búsqueda lo máximo posible. Bueno, las ventajas es que para un select normal no se utiliza tanto el CPU, la memoria del servidor, al que se está apuntando. Es más rápido mostrar los resultados de la consulta, y si no se tiene conocimiento de algún dato clave para la consulta, es la ventaja que no podría encontrarse registros útiles. A lo que me refiero al CPU es que me ha pasado que con un inner join llegué a utilizar más del 50% del servidor de desarrollo del banco, haciendo prácticamente imposible la navegación de los programas, todo lo que apunta ahí, ya que el 50% estaba usando eso y el 30% lo estaba usando los programas, o sea que no había prácticamente espacio para poder navegar. Esa es una de las desventajas, así decirlo, del inner join. Pasa si querés. Bueno, acá están las ventajas y ventajas. Los registros, la ventaja principal del inner join para mí es que los registros obtenidos en resultados suelen ser más exactos debido a que se relacionan todas las tablas donde el registro existe o tiene relación. O sea, si no sabes qué registro tenés que buscar, pero tenés algunas condiciones, te va a ser más exacto que solamente utilizar las condiciones tabla por tabla. Puede ser que las primeras 5 tablas, por así decirlo, vayas re bien, y en la última no exista esa persona. Ahí ya perdiste todo el camino que estuviste haciendo. En el inner join, esas personas no van a traerse, sino que va a traer solamente todo lo que exista entre esas relaciones. Las desventajas es que se consume mucho CPU, mucha memoria del servidor al que se está apuntando. Por más que se pueda llegar a achicar, que se puedan poner todas las llaves primarias, todo eso para agilizar la búsqueda, hacer una relación de más de una sola tabla va a hacer que se atrase un poco. Que, bueno, si no se filtran por los índices, puede ser que la consulta no termine de realizarse colapsando el servidor. Me ha pasado que he llegado a tirar el servidor de desarrollo
porque la consulta tenía más de 7 billones de registros en tabla y se iba multiplicando debido a que lo que hace el inner join es que por cada registro que vos que se busque, si existe, por ejemplo, 3 personas o 3 registros de cuentas en una tabla y solamente existe un registro de personas, el registro de personas se multiplique 1 por cada registro de cuentas. Así que se puede ir agrandando, se pueden ir dando combinaciones y la búsqueda es interminable. Y si no existe o no hay relación de registros en una tabla, es más difícil saber cuál exactamente es la tabla que faltan los datos, ya que el inner join te va a traer vacío. Si da la casualidad que nada se muestra, todo lo que busques con el inner join no va a existir. Va a tener una tabla vacía y vos vas a tener que buscar de tabla por tabla y sí cuál es la tabla que te estaría faltando con algún que otro dato que utilices. Pasa si querés. Ejemplo de una consulta inner join. Por ahí esta es una consulta un poco grande, pero bueno, me parece que hacerla de esta manera sería mucho más fácil para entender. Acá estoy diciendo que se selecciona de todos los registros de la tabla de la biblioteca doble de Matalobos, tabla persona, y la hago una relación con la tabla de relación de cuentas persona, donde los campos de la tabla persona, que son país, tipo y número de documentos, sean iguales a los campos de la tabla de relación persona, ppaís, petdoc y pendoc. Acá hay que aclarar que cada relación se va a marcar con un AND, no es con una coma como por ejemplo para ingresar distintos campos entre el select y el from, suplantando el asterisco. Acá estoy haciendo otra relación más entre la tabla relación CP y la tabla saldos. Acá lo estoy uniendo por las cuentas y después estoy haciendo otro inner join para la tabla de campañas donde el número de documento y el tipo de documento de la tabla de personas sean iguales a los de la campaña de personas. Y al final estoy haciendo una relación que esta prácticamente no tiene nada que ver con la persona, pero sí con la campaña que pertenece a la persona, que es donde se consigue la descripción, que, bueno, en esta tabla es la tabla campana, ya que el SQL no acepta ñ, que es el número campana tiene que ser igual a campana persona, campana, donde acá estoy ingresando países 80. Nosotros usamos para los países códigos. Por ejemplo, el 80 acá es Argentina y el 2, por así decirlo, es Estados Unidos. Para la moneda, da la casualidad que el banco también utiliza el 80, utiliza el 2 para dólares y el 98 para euros. Y bueno, y acá tipo de documento 12. ¿Qué es el tipo de documento 12? El 12 es el QUIL. El 11 es el quit y el 1 es el documento a lo que sería cómo se maneja la nomenclatura en el banco. Bueno, acá la nota es más o menos lo que les estuve diciendo, así que se puede pasar tranquilo la pantalla. Acá vamos a ver un ejemplo de lo que me trae el resultado. No es muy lindo, amigable ver toda la pantalla así en negro, pero bueno, ahí en el banco se le llama pantalla verde que no tiene relación. Acá vemos todas las consultas, lo que se fue trayendo. Por ejemplo, la primera tabla que vendría a ser la de país, me trajo la de persona, me trajo el país, el tipo y el número de documento, sumado a la tabla de saldos, que me está trayendo el número de cuenta, la tabla de relación entre cuenta y saldo, que me está trayendo todo lo que sea el número de cuenta, el país, el tipo y el documento. Acá abajo, entre medio, tenemos rubro, tipo y cuenta y saldo, que estas son de la tabla de saldos. El tipo de cuenta acá, por ejemplo, el 20 para el banco es caja de ahorro y el 21 es una cuenta corriente. Acá no tenemos los rubros, que en este caso son poco importantes, pero siempre es bueno mostrarlos. Y los saldos, que en este caso la persona, por lo que estamos viendo, está en negativo, que es para saber si se le puede dar una tarjeta o no, o cómo está con liquidez, si va a poder tener una calificación global. Obviamente en desarrollo, al poder modificar todos los datos, podemos hacer que cualquier persona tenga lo que quiera. Acá tenemos el número de campaña, el nombre de campaña, que sería de la tabla campana, y después la relación entre esa tabla y la de número de documento, que es la que estamos mostrando al final, que es campana tipo documento y número de documento.
Acá, como aclaraba antes, que si existe más de un registro de esa persona en una tabla, los datos de las demás se clonarán en la consulta para cada registro. O sea, si pudo haber existido solamente un registro documento, pero tres de tipos de cuentas, se va a mostrar el documento multiplicado por 3, uno para cada registro. Bueno, todos los registros acá los estoy mostrando de una manera ordenada para que se vea en el PowerPoint. Eh, Se ve todo de manera horizontal, así que siempre hay que moverse para el lado izquierdo, derecho para ver todos los datos que tiene la tabla. Pasa si querés. Bueno, cuarto ítem, el registro que se muestra no sirve. Necesita un update. Puede ser que si bien la consulta que hayamos hecho con un select, con un linear join, con todo, sea lo que nosotros estuvimos buscando, pero a nivel de tabla no funcione. Por ejemplo, nosotros buscamos una persona que tenga cuentas, que tenga todo lo que quiera, pero el tema es que es mayor de edad. Acá en el banco, si una persona tiene más de 75, 80 años, no le vas a poder dar una tarjeta, te va a mostrar un mensaje, el workflow de tarjeta indicando que la persona es mayor de edad como para darle una tarjeta. Ahí lo que nosotros vamos a hacer es modificarlo. Vamos a modificar el campo de nacimiento de la tabla persona para que tengamos todo deseado, todo el camino feliz a disposición. Acá estoy mostrando un ejemplo que es update wmatalog barra persona, set país, que es igual a 97, where ndoc es igual a 23 millones, no, 23, 15 millones, 27, 64, 21, 4, que esto sería un quill. Bueno, con esta sentencia estamos diciendo que queremos actualizar el campo país con un valor de 97 de la tal persona que se encuentra ubicada en la biblioteca wmatalogos, donde el campo número de documentos sea igual al dicho antes, que es 23, 15, 27, 64, 21, 4. Acá podemos ver un antes y después que el campo efectivamente cambió. Ya no es el mismo, esto sería como que es de otro país, digamos, no sé, España. Ya podemos modificarlo, lo modificamos de tal manera que me pueda servir para otras pruebas. Esto yo lo utilicé más que nada en el banco para la parte modelo de liquidación, que es borrarlo del campo, dejarlo un vacío. Si la tabla, bueno, puede llegar a aceptar nulls, dejar un null. En el banco no suele aceptarse nulls. Nosotros usamos vacíos que sería para numérico 0 y para caracteres comillas, y lo que sería para fechas de día. Eh, ¿Se me sigue escuchando? Porque me acaba de decir que fui quiqueado de la conferencia. ¿Me podrían decir? Hola. Hola Rodrigo, ¿me estás escuchando ahora? Rodrigo, Rodrigo, ¿estás ahí? Hola. Hola Rodrigo, ¿estamos? Se cayó, o sea, hasta todo lo que sería la parte update se escuchó todo, hasta el antes y después, ¿no? Sí, quédate tranquilo. Sorry. Bueno, hay que continuar entonces. Dale. Te quedan 10 minutos, por favor. Sí, creo que falta insert y delete nada más. Vale. ¿Listo? Si podés cambiarme la pantallita.
Bueno, teniendo en cuenta en el update. Aunque el update es muy útil para modificar datos a voluntad, hay que tener en cuenta los siguientes ítems, por lo menos para mí. Es realmente útil modificar un registro que eliminarlo y volver a insertar. Por ahí esto no es un consejo, pero a veces es mejor que borrar un registro que no te está sirviendo. A veces es mejor modificar un registro que no te está sirviendo que borrarlo, crearlo e insertarlo. Para poder modificar más de un registro a la vez, se puede modificar más de un registro a la vez con el update, mientras que las condiciones del Word se cumplan. Hay que acordarse también poner condiciones debido a que si no se ingresa ninguna en el Word o no se ingresa directamente al Word, vas a modificar toda la tabla. Y como ya se había hablado de las primary y las foreign key, puede ser que también te diga que se han clonado datos y no sepas qué es lo que se grabó realmente y tengas que pedir que se haga un backup, que se vuelva para atrás con un rollback, o directamente borrar todos los registros y volver a empezar. Y lo importante es que se necesita saber el conocimiento del nombre del campo a modificar. Debido a que en las tablas, más que nada, en el AS muestran un título, por ejemplo, tipo documento, y no te dice cuál se llama el campo, lo tenés que buscar, más que nada. Pasa si querés. Quinto ítem. No existe un registro y hay que insertarlo. Suele suceder que los registros que necesitamos no están o no existan. Y parece que vamos a crearlos desde cero para poder lograr una estabilidad en la base de datos. Un ejemplo es una consulta que hacemos con un y no hay resultados debido a que todas las tablas utilizadas, los datos no existen en una. O si bien existen, pero no podemos modificarlos dado que son útiles para otras cosas. Ahí lo que vamos a tener que hacer es ver primero y principal en qué tabla no está existiendo e insertarlo. También se podría llegar a tomar prestado un registro y modificarlo, pero lo mejor es, vamos a dar un ejemplo, tenemos la persona, tenemos las cuentas, pero no existe una relación entre medio. Ahí sería prácticamente imposible hacer un insert porque deberíamos conocer tanto la persona como la cuenta. Supongamos que la conozcamos. Hacemos ahí el insert, llenamos todos los datos y ya podemos seguir trabajando con todo lo que sea la parte de armado de datos de tarjeta, ya que ya tendríamos todo lo necesario y hay una relación constante entre todas las tablas. Pasa si querés. ¿Cómo hacer un insert? Hay en el AS por lo menos dos maneras básicas de hacer un insert, y es el insert estándar, que es el insert into W persona values 80, 12 y el número de documento, en este caso son los registros que existen en esa tabla, en donde esta sentencia está indicando lo siguiente: insertar en la tabla personas ubicadas dentro de la biblioteca de Matalobos los valores 80, 12 y 20, 35, 406, 136, 5. Al no indicar los campos, en este insert se tienen que agregar todos los valores de una manera ordenada. Si da la casualidad que en esta tabla el número de documento está adelante, al primero tenés que agregar en el insert el número de documento y después lo demás. No hay que agregar las cosas mezcladas porque la consulta no va a saber de dónde estás llevando los datos y puede ser que termines insertando en un campo que acepta solamente caracteres, en un campo que acepta solamente números, un string, un carácter. Bueno, también si no desconoces qué es lo que se puede llegar a insertar ahí, se puede usar el null. O si, como dije antes, las tablas no aceptan nulos, un 0 o un espacio en blanco para un carácter. Otra variante de este insert es indicando los campos que se van a insertar. Así ya no hace falta tener que ingresar todo de manera automática, va a completar con vacíos todo lo demás. En este caso, por ejemplo, estamos insertando solamente el país y el número de documentos. Todo lo que nos faltaría por insertar, lo va a insertar en vacíos, no va a agregar nulos acá. De esta manera, también se tiene que tener una relación. Si vos estás ingresando que el primer campo que vas a ingresar es país, el primer valor que vas a ingresar es el 20, que en este caso para este país. Sí o sí se tiene que mantener una relación. Pasa si querés.
Después tenemos el insert con subconsulta, que es el que más utilizo yo, ya que lo que hago primero es agarrar un set de datos, llevarlos a una biblioteca mía, que es la WD Matalogos en este caso, y modificarlos a mi antojo. Y luego, sí, insertarlos en las bibliotecas de desarrollo del banco, de testing. De esta manera me estoy asegurando de que los datos, por más que se me borre una vez, lo voy a seguir teniendo siempre para poder insertarlos cuando quiera. En el AS, como dice acá, en un insert con subconsulta va a ser de una manera sencilla. La condición que la tabla, la condición es que las tablas sean iguales en cuanto a campos y cómo se encuentran ordenados. Esto es útil, como estaba diciendo recién, para hacer un backup y modificar esos registros sin preocuparse. La sentencia acá es un insert into w matalogos barra personas y abajo select from select asterisco from w biblioteca, por ejemplo, barra persona. Las tablas son iguales, así que lo que va a hacer va a insertar en la tabla de la W de Matalogos todos los registros de la tabla de la tabla persona de W biblioteca. ¿Se pueden agregar WHEREs con su consulta del select? Sí. Se puede agregar WHERE, se puede agregar un order by, se puede agregar lo que quieras. Un where y un order by. No creo que un having, un group by lo pueda llegar a permitir porque estarías modificando la consulta de otra manera. Pasa si querés. A tener en cuenta. Para armar un insert de manera correcta se debe tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué tipos de caracteres son los que se utiliza cada campo? Como iba diciendo, un país en este caso son caracteres numéricos, podría llegar a haber otra tabla que el país sea un string que diga Argentina en vez de decir 80, y ahí se debería modificar de otra manera. No vas a poder ingresar 1, 2, 3, 4, sino que vas a tener que ingresarlo entre comillas, esos dígitos. Si es un carácter, si es numérico, con que ingreses 1, 2, 3, 4, si no más, lo va a tomar como si nada. Y si es de fechas, que es distinto, bueno, en el banco hay hay prácticamente tres maneras de cómo ingresar una fecha, que es fecha por string, por ejemplo, el que estamos hoy, el día de hoy, 4 de 9 del 2015. En el banco es 2015 0904, si no tenés como se indica en el reloj de Windows 0409 del 2015, o como se indica en un SQL Server, que es la fecha y la hora, más que nada. Todo junto. Los nulos de eso prácticamente es todo cero menos el año, que sería un año 1. Esos serían los nulos ahí, los vacíos. ¿En qué orden se encuentran los campos de la tabla? Que como venía diciendo antes, no es lo mismo hacer un insert indicando que se va a agregar primero el país, tipo y número de documento, que hacer un insert sabiendo que se tiene que agregar de esa manera y agregar el documento primero. No vas a saber qué hacer la consulta, no vas a saber qué hacer el SQL y te va a mostrar un error indicando que para ese tipo de campo no se puede agregar un string. Hay que saber prácticamente los nombres de los campos y hacer un insert por seleccionar solamente los campos, ya que, como decía antes, el AS400 no suele mostrar del todo los nombres. Puede haber tablas que no tengan definido una descripción de campo y sí se muestren, y hay tablas que te va a indicar que es número de documento y no te va a mostrar el nombre del campo. Prácticamente por regla, saber las primary y las foreign key de la tabla para que no se duplique, y preferentemente saber en qué biblioteca se encuentra la tabla, porque puede hacer un insert sin indicar la biblioteca, y eso va a hacer que la primera biblioteca que exista esa tabla es donde se va a insertar el dato. Si vos necesitas insertar en otra tabla, va a insertar en la primera. Es regla común ahí. Bueno, pasa si querés. Sexto ítem. La búsqueda tuvo resultados, pero hay registros que molesta y se deben borrar. Hay muchas veces que la búsqueda de datos inicial trae los registros adecuados, pero al utilizar esos datos en el programa testear no se visualizan. Las causas pueden ser varias y entre ellas están el bug o el defecto, que puede ser que el programa directamente no esté funcionando. El programa puede estar apuntando a otras bibliotecas en el banco. Cada canal, cada producto, cada programa del mismo tiene una lista de bibliotecas diferentes. Suelen parecerse algunas, pero la mayoría difieren. El programa está apuntando a bibliotecas correctas, pero al desconocer la parametrización de las tablas, el programa no selecciona el dato deseado. Puede ser, que a mí me ha pasado, que para tarjetas necesitemos
para que se muestre que está habilitada, necesitamos un registro en X tabla. Ahora bien, no lo esté mostrando, el programa está funcionando bien porque para otros registros está mostrando lo que necesita y la biblioteca que se están apuntando son las correctas. Puede ser que antes exista un registro nuevo. Cuando vos insertás en el banco, todos los registros que vos insertes se agregan al final. Por ahí existía un registro arriba que al cambiar una foreign key o una primary key lo permite ingresar, pero por ejemplo, esta persona está ingresando a un país distinto, no le importa el programa del país, pero cuando hace la búsqueda, hace por país, tipo y número de documento, toma el primero, hace por tipo de documento y número de documento, toma el primero y el que vos creaste lo dejó ahí. Y los datos que se muestran no son los correctos en ese caso. Ahí lo que se tiene que hacer es borrar el primer registro, antes hacerle obviamente un backup, ya que estaríamos borrando registros importantes de una tabla, y volver a probar, y ahí seguramente se va a mostrar los registros que nosotros creamos. Pasa si querés. Ejemplo de un delete. La sentencia del delete es mucho más sencilla que la de un SQL, la de un select, porque nos olvidamos de qué campos quiero borrar, ya que vamos a borrar todo un registro. Y lo único que va a hacer es un delete from wmatalogos barra persona, donde el tipo de documento sea 11. En este caso es un quick. Decirlo un poco más criollo es indicar que se borra de la tabla persona que se encuentra en la biblioteca wmatalogos todos los registros donde tdoc sea igual a 11. Aunque borrarse registros sencillos, solamente poner esa consulta y tocar enter, nada más, se debe ser cauteloso, porque se puede llegar a borrar toda la tabla o registros. Quedan importantes. Por eso se debe tener en cuenta lo siguiente. Siempre usar web. En un delete, a menos que estés seguro que tengas que borrar la tabla, porque realmente los registros son temporales y no sirven, siempre hay que usar el web. Porque ni bien terminaste de escribir el delete, tocaste enter y la consulta se envió, se perdió todo. Y aparte, con el web, tratar de ser lo más preciso posible de ingresar. Usar la mayor cantidad de condiciones, porque puede ser que con las condiciones que vos ingresaste no basta. Querías borrar un registro y terminaste borrando 30, que se cumplía con todas las condiciones que vos ingresaste. Ahí puede ser un problema porque perdiste información que por ahí no se tenía que borrar y era realmente importante para otras cosas. Pasa si querés. Bueno, consejos. Esta es prácticamente la última pantalla. Cuando se trabaja sobre ambientes compartidos, si los mismos pueden acceder a otras personas, además de nosotros, se aconseja generar un backup. Como vengo diciendo, es generar tablas dentro de tu biblioteca. En el mismo vamos a poder trabajar sobre los datos sin correr riesgo que hay que los modifique, borre o trabaje sobre ellos. También generar un backup es muy útil para preparar una prueba de usuario, ya que vamos a poder tener todos los datos armados como nosotros queremos y llegado el día, borramos los que estén en esas tablas y insertamos los nuestros. Ya ahí no vamos a tener problema de que falle la prueba de usuario, que el usuario la tenga que usar y falle. Y por último, tomarse su tiempo a la hora de armar datos, porque puede ser que pasen detalles importantes porque debe terminar de manera rápida el trabajo. Por ejemplo, estamos haciendo una alta. Desconocemos que, conocemos todo, pero estamos atrasados con el trabajo. Y bueno, los registros que modificamos nos vive indicando que falta algo. Por ahí si lo hubiéramos agarrado más lento, por ejemplo que nos indique país de nacimiento o que nos tiene el gnosis aprobado, un montón de cosas, si nosotros vamos viendo tabla por tabla, y tanto en el InnoJoy como en Select normal, qué es lo que estamos grabando o qué es lo que buscamos antes de hacer el insert, si lo hacemos con calma, vamos a poder tener una mayor precisión a la hora de armarlo, que son las apuradas. Por ahí se te termina pasando algún dato o algo y el registro termine por ser inútil y tener que eliminarlo para volver a crear otro. Listo. La siguiente pantalla es para preguntas. Si tienen alguna pregunta. Excelente, Rodrigo. Realmente una visión general, una muestra rápida
de los elementos que debe tener a disposición todo probador, todo tester, a la hora de tener que enfrentar un testing sobre base de datos, ¿no? Sí. Excelente. O sea, chicos, ¿alguna consulta? Así cerramos esta presentación y seguimos con la clase. Erika no, Maribel no, Leonardo tampoco. Bueno, ok, Rodrigo, te agradecemos mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes.